El salón de usos múltiples del condominio Brisas del Sol olía a café recalentado y a la ligera arrogancia de los propietarios que solo se ven una vez al año. Éramos unas 30 personas, sentadas en sillas de plástico incómodas, fingiendo interés en los balances de jardinería. Yo, Patricia Molina, a mis 72 años, conocía este ritual. Pero esa noche, el aire era distinto, más denso. La tensión se acumulaba en mis hombros mientras Sergio Barrenechea, el gestor, avanzaba en la agenda con una eficiencia irritante. Entonces, llegó al punto 4. En la pantalla proyectada en la pared, mi vida se convirtió en un ítem administrativo. Optimización de unidades, lote 14B. Era mi casa, el santuario que construí con mis propias manos y mis noches en vela. Sergio carraspeó, deleitándose con el poder del momento. Para fortalecer los lazos comunitarios, anunció con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La administración ha aprobado una cesión de uso temporal a la familia Cruz. El apellido resonó en la sala, y todas las miradas se desviaron hacia mi nuera, Natalia, quien sonreía con una modestia perfectamente ensayada. A mi lado la mano de mi hijo Andrés se posó sobre mi brazo, no con cariño, sino con la fuerza de un carcelero. Supe en ese instante que él era el arquitecto de esta emboscada. La humillación pública era solo el primer acto de una obra que no había consentido en protagonizar. ¿Cómo podía el fruto de mi vientre orquestar mi propio destierro? Mamá, por favor, no hagas una escena. Ya está decidido, susurró Andrés con una dureza que nunca antes había usado conmigo. Sus palabras eran cuchillas heladas, cortando el último hilo de esperanza que me quedaba. No le devolví la mirada. Mis ojos estaban fijos en la pantalla, donde junto al número de mi lote habían proyectado una fotografía. Era la familia de Natalia, su madre, su padre, su hermana, sonriendo en mi porche, como si ya fueran los dueños. En la mesa de Sergio, una carpeta azul con una etiqueta visible confirmaba la traición. Acuerdo de comodato, lote 14B. El murmullo se extendió por la sala como una plaga. Decidido. ¿Por quién, Andrés?, pregunté en voz baja. Pero cada sílaba estaba cargada con el peso de 40 años de sacrificios. Mi voz no tembló. Era la calma que precede al huracán. Una serenidad forjada en salas de emergencia y decisiones de vida o muerte. Él no respondió, solo apretó más mi brazo. Pude ver a Verónica Ríos, la representante municipal invitada, asentir con la cabeza en dirección a Sergio. Una cómplice más en este teatro del absurdo. Algunos vecinos me miraban con una lástima que me quemaba la piel. Otros, con la incómoda indiferencia de quien no quiere problemas. Se estaba fraguando mi muerte social, y mi propio hijo sostenía el martillo. Lo que Andrés no sabía era que mi silencio ya no era debilidad, se había convertido en estrategia. Mientras ellos celebraban su pequeña victoria, mi mente, la misma mente meticulosa que había dirigido un ala de hospital durante 3 décadas, comenzó a trabajar. Archivaba cada mirada, cada susurro, cada gesto, la sonrisa de Natalia, la dureza de Andrés, la complicidad de Sergio. Todo era evidencia, todo sería utilizado. La carpeta azul sobre la mesa no era el final de mi historia, sino el catalizador. Ellos creían haberme arrinconado, pero solo me habían dado lo que más necesitaba, un enemigo claro y un motivo para luchar. La guerra no había hecho más que empezar. La imagen de mi porche, usurpado, se disolvió en mi mente y fue reemplazada por un recuerdo de 1995. Yo, con mi impecable uniforme blanco de enfermera jefa, de pie bajo la luz fluorescente del Hospital Central. Era mi segundo turno del día, la 14ª hora de pie. El cansancio me pesaba en los huesos, pero la imagen de los planos de la casa, en Brisas del Sol, era mi combustible. Mis manos, expertas en encontrar una vena o calmar a un paciente febril, guardaban con cuidado varios billetes dentro de un sobre blanco. Cada dólar ganado con sudor y noches en vela era un ladrillo más, un clavo más, un paso más cerca de mi sueño frente al mar. Ahorré $45,000 para el enganche de esa casa. Lo hice dólar por dólar, turno extra por turno extra. Mientras otras madres dormían, yo monitoreaba signos vitales. Mientras otros descansaban los fines de semana, yo cubría las guardias que nadie quería.
Le negué a mi cuerpo el descanso para darle a mi hijo un futuro que yo nunca tuve, un lugar seguro y hermoso donde crecer. Ese dinero no era solo papel, era tiempo de vida, era mi juventud sacrificada, era la promesa de una vejez tranquila que ahora, en ese salón de usos múltiples, mi propio hijo intentaba robarme con una simple firma en un papel. 10 años después, en 2005, el recuerdo cambia de escenario. Estoy en nuestra vieja casa familiar, una modesta construcción de 120 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Andrés ya estaba en la universidad, estudiando finanzas, y los costos eran abrumadores. Para que él no tuviera que preocuparse por nada más que sus libros, decidí tomar cartas en el asunto. Me arrodillé sobre el frío suelo de la cocina, con un mazo de goma en una mano y una pieza de cerámica en la otra. Decidí instalar el nuevo piso yo misma, siguiendo un manual que había comprado en una ferretería. Cada golpe preciso, cada línea de lechada perfecta, era dinero que se quedaba en nuestra cuenta. Ahorré $12,000 en mano de obra en esa remodelación. Mis rodillas dolían. Mis manos estaban cubiertas de cemento y pequeños cortes, pero mi corazón estaba lleno de orgullo. «No te preocupes por los gastos, hijo. Yo me encargo», le decía por teléfono cada vez que mencionaba el precio de un nuevo libro de texto. Él aceptaba mi sacrificio con la naturalidad de quien cree merecerlo todo. Nunca preguntó cómo lo hacía. Nunca se imaginó a su madre, la respetada enfermera jefa, de rodillas en el suelo para que él pudiera alcanzar sus sueños. ¿Acaso recordaba algo de eso ahora? La última estampa de mi devoción ocurrió hace apenas 5 años. El escenario era una sucursal bancaria, fría e impersonal. Andrés, ya con 45 años, necesitaba un préstamo de $30,000 para su primer negocio como corredor de bolsa. «Es una formalidad, mamá», me dijo, pasándome los papeles y un bolígrafo. «Solo necesito tu firma como aval». Puse como garantía una parte considerable de mis ahorros de jubilación, el dinero destinado a mi tranquilidad. Confié en él ciegamente. Firmé donde me indicó, creyendo en su promesa de éxito, en su visión de un futuro brillante. Le entregué mi seguridad financiera sin dudarlo, porque una madre, pensé entonces, hace eso. Esa firma fue el principio del fin de mi inocencia. A partir de ahí, los microabusos se volvieron cotidianos, pequeñas gotas de veneno que yo, por amor o por ceguera, dejaba pasar. Recuerdo a Natalia, mi nuera, diciéndome con una sonrisa condescendiente durante una cena: «Ay, Patricia, usted no entiende de finanzas modernas. Déjeselo a Andrés». Su tono implicaba que mi cerebro se había encogido con la edad. O las veces que Andrés me quitaba los estados de cuenta de la mesa del comedor antes de que pudiera verlos. «Yo me encargo, mamá, para que no te estreses». No era para que no me estresara, era para que no viera la verdad. Mi opinión sobre las vacaciones familiares era sistemáticamente ignorada. Mis sugerencias sobre la educación de mi nieto, desestimadas. Me convertí en una figura decorativa en mi propia familia, una presencia tolerada pero no respetada. Y yo, con una culpa materna profundamente arraigada, con un miedo atroz a la soledad que me carcomía por dentro, lo permití. Creí que ceder era una forma de amor, que mi silencio compraría su cercanía. ¡Qué equivocada estaba! El respeto no se mendiga, y el amor que exige tu anulación no es amor, es una jaula. Esa noche, en la asamblea, las paredes de esa jaula se hicieron visibles para todos. Mi hijo, Andrés Molina, a sus 45 años, es un hombre construido sobre una fachada de éxito. Como corredor de bolsa, vive obsesionado con las apariencias. Su motivación principal es mantener un estatus social que, yo lo sé, no puede permitirse. Su debilidad es una arrogancia monumental, la misma que le hace subestimar a la mujer que le enseñó a atarse los zapatos. Conduce un BMW X3 que todavía está pagando a plazos, un símbolo perfecto de su vida, brillante por fuera, endeudado por dentro. Para él, yo me he convertido en un activo obsoleto, una propiedad a liquidar para financiar su siguiente capricho. Luego está su esposa, Natalia Cruz. A sus 42 años,
Se ha reinventado como una influencer de estilo de vida en redes sociales. Su mundo es una curaduría de imágenes perfectas, de felicidad impostada. Su motivación es el estatus y el control, en su forma más pura y despiadada. Su mayor debilidad es un pánico cerval al juicio social, a que alguien descubra que su vida de ensueño está construida sobre cimientos frágiles. Desprecia todo lo que considera viejo o anticuado. Y en esa categoría, lamentablemente, me ha incluido a mí. Ella es la estratega detrás de la sonrisa de Andrés, la que susurra las ideas más crueles en su oído. Pero, en ese mar de rostros hostiles o indiferentes en la asamblea, encontré un faro. Marta Benítez, mi vecina y amiga desde hace 20 años, me sostuvo la mirada desde el otro lado de la sala. No había lástima en sus ojos, sino una furia contenida, una complicidad silenciosa que me decía: «No estás sola, yo lo veo». Marta, a sus 70 años, es una mujer que no le teme a nada. Sabía que podía contar con ella. Su casa, a solo unas puertas de la mía, se convertiría en mi cuartel general discreto, el lugar seguro desde donde planificaría mi contraataque. Ella sería mi primer movimiento en el tablero. Mientras la asamblea se disolvía en un murmullo de chismes, yo ya pensaba en mi siguiente aliado. El doctor Daniel Morales, un abogado de 50 años, serio y respetado. No era solo un nombre en la guía telefónica. Era el hijo de Elena, una paciente a la que cuidé durante sus últimos meses de vida, hace una década. Daniel nunca olvidó la dedicación y el consuelo que le brindé a su madre. «Mi familia siempre estará en deuda con usted, Patricia», me dijo el día del funeral. Nunca pensé en cobrar esa deuda, pero ahora no se trataba de dinero, se trataba de justicia. Su gratitud sería el arma legal que necesitaba. Y luego estaba Leo, mi nieto de 16 años, un alma sensible atrapada en una familia superficial. Lo he visto observando a sus padres con una incomodidad creciente, con una vergüenza que no sabe cómo expresar. Admiro su integridad silenciosa. Él no sabe nada de esto todavía, pero intuyo que, cuando llegue el momento, su corazón estará del lado correcto. Sería él, movido por la culpa y el amor, quien me proporcionaría una de las piezas más cruciales de mi rompecabezas. Sin saberlo, mis aliados ya estaban en posición, esperando mi señal. La red de mi venganza se tejería con hilos de lealtad, gratitud y amor juvenil. Los días que siguieron a la asamblea fueron un descenso a una pesadilla doméstica. Las maletas de la familia de Natalia llegaron en un coche de mudanza, un martes por la mañana. Observé desde la ventana de mi cocina cómo descargaban cajas, riendo y planeando dónde colocarían sus muebles en mi casa de playa. El primer riesgo, el doméstico, se había materializado. Me prohibieron el acceso a la propiedad con la excusa de que necesitaban espacio para instalarse. Mi propio hogar, el lugar donde vi a mi hijo dar sus primeros pasos sobre la arena, se había convertido en territorio enemigo. Cada risa que llegaba desde allí era una bofetada. El siguiente golpe fue financiero. Una tarde, mientras revisaba mis correos en mi tablet, una notificación de la aplicación de mi banco apareció en la pantalla. Una transferencia de $1.500 desde mi cuenta de pensión a una cuenta desconocida. El concepto decía, simplemente, gastos varios. Mi corazón se congeló. Andrés tenía acceso a esa cuenta para administrarla, una confianza que le otorgué años atrás. Comencé a sospechar que esto no era un hecho aislado. La sensación de vulnerabilidad era asfixiante. No solo me estaban quitando mi casa, sino también los recursos que garantizaban mi independencia. Estaban despojándome de todo, pieza por pieza. El miedo patrimonial se instaló con una fuerza abrumadora. La casa de playa, una propiedad de 180 metros cuadrados frente al mar, estaba valorada en más de $750.000. El acuerdo de comodato que mencionaron en la asamblea era, según entendía, un préstamo de uso, pero algo en la sonrisa de Natalia me decía que sus planes iban mucho más allá. Temía que ese documento fuera el primer paso para algo más siniestro, un intento de despojarme de la titularidad de la propiedad a través de algún tecnicismo legal que yo, en mi supuesta ignorancia, no podría combatir. La idea de que una firma falsificada
pudiera anular décadas de trabajo me mantenía despierta por la noche. Pronto, el ataque se volvió reputacional. Comencé a notar cómo los vecinos me evitaban en las áreas comunes del condominio. Las conversaciones se detenían cuando yo me acercaba. Podía sentir sus miradas cargadas de lástima, susurrando entre ellos que la pobre Patricia ya no está bien, que su hijo está haciendo lo mejor para ella. Me estaban pintando como una anciana senil, incapaz de tomar sus propias decisiones. Era una campaña de desprestigio orquestada por mi propia familia para justificar sus acciones. Querían anular mi voz, mi credibilidad, para que nadie cuestionara su robo a plena luz del día. La amenaza final, la más aterradora de todas, apareció una mañana sobre la mesa de mi cocina. Era un folleto satinado, con una foto de ancianos sonrientes jugando a las cartas. Residencia Girasoles, un nuevo amanecer para tus seres queridos. Alguien, seguramente Natalia, lo había dejado allí, casualmente. El mensaje era inequívoco. Si no cooperaba, si me convertía en un problema, el siguiente paso sería declararme incompetente y encerrarme en un asilo. Estaban amenazando mi libertad, mi salud, mi propia existencia como individuo autónomo. Fue en ese momento cuando el miedo se transformó en una furia fría y calculadora. Ya no había vuelta atrás. Mi plan silencioso comenzó a tomar forma. El primer paso era recuperar el arma más poderosa que poseía, la prueba irrefutable de mi propiedad. El lunes por la mañana me dirigí a la sucursal del centro de mi antiguo banco, un edificio de mármol y silencio. Solicité acceso a mi caja de seguridad, la número 347. El empleado me guió a una pequeña habitación privada. Dentro de la caja metálica, bajo mi certificado de nacimiento y algunas joyas de mi madre, estaba la escritura original de la propiedad, un documento amarillento con sellos oficiales y mi nombre, Patricia Molina, como única y absoluta propietaria. La extendí sobre la mesa. El papel no miente, y gritaba la verdad. Esa misma tarde llamé a mi amiga Marta. Necesitaba un testigo, una aliada que validara mis acciones. Nos reunimos en su casa, con una taza de té de manzanilla entre nosotras. Le mostré la escritura. Sus ojos se abrieron con asombro y alivio. Siempre lo supe, Patricia. Sabía que no te dejarías vencer. Su fe en mí fue un bálsamo. Juntas, fotografiamos cada página del documento con mi teléfono, creando una copia digital segura. Marta guardó el original en su propia caja fuerte. La prueba estaba a salvo, lejos de las manos de Andrés. El primer pilar de mi defensa estaba firmemente anclado. El siguiente paso requería una delicadeza y un valor que no sabía si tenía. Necesitaba el supuesto acuerdo de comodato. Sabía que pedírselo a Andrés sería inútil. Mi única esperanza era Leo. Lo llamé con la excusa de preguntarle por sus exámenes. Hablamos de cosas triviales durante varios minutos, hasta que, finalmente, con la voz entrecortada, le conté una versión suavizada de la verdad, que había un malentendido con unos papeles de la casa y que necesitaba verlos para aclararlo. Abuela, yo sé que no es un malentendido, dijo con una tristeza que me partió el alma. Papá tiene una carpeta en su nube llamada Asuntos Familiares. Voy a ver qué puedo hacer. 2 horas más tarde, recibí una notificación en mi tablet. Era un correo de Leo, sin asunto, con un único archivo adjunto. Lo abrí con el corazón en un puño. Era un documento PDF. Acuerdo de comodato. Lote 14B. Lo leí por encima hasta llegar a la última página. Allí estaba, una firma torpe y temblorosa que pretendía ser la mía. Abrí la foto de mi licencia de conducir y las puse una al lado de la otra en la pantalla. La diferencia era insultante. La falsificación era tan burda, tan arrogante, que sentí una oleada de rabia. Ni para falsificar mi nombre sirvió, murmuré para mis adentros. La segunda prueba, la que demostraba el fraude, estaba en mis manos. Ahora necesitaba que mi hijo se incriminara con su propia voz. El martes por la mañana, respiré hondo y activé la aplicación de grabación de mi celular antes de marcar su número. Cuando contestó, adopté un tono de confusión y fragilidad. Andrés, hijo, sigo sin entender esto de la casa. ¿Me lo explicas mejor? Estoy muy preocupada. Él suspiró con impaciencia
cayendo de lleno en la trampa. «Mamá, ya te lo dije. Es por tu bien, para que no tengas que ocuparte de nada. El comodato es solo un papel para el condominio. Tú sabes que la casa ya no la usas. Es lo mejor para todos». Cada palabra era una pala cavando su propia tumba. Cuando colgó, escuché la grabación 3 veces. Su voz, condescendiente y manipuladora, admitiendo que el documento era una mera formalidad para engañar a la administración. Era la prueba de audio perfecta. Guardé el archivo en una carpeta segura, etiquetado como «Confesión». La tercera pieza del rompecabezas había encajado. Ahora era el momento de atacar el frente financiero. Sabía que necesitaba pruebas concretas de los desvíos de mi cuenta de pensión, no solo la sospecha de una transferencia. Esto requería una visita en persona al banco, donde no pudieran ignorarme ni darme excusas. El plan avanzaba, y con cada prueba sentía que recuperaba un trozo de mi poder. Esa misma tarde, me presenté en la sucursal principal del banco. Pedí hablar con el gerente, una mujer de unos 40 años, con una mirada eficiente. Le expliqué que necesitaba los extractos bancarios detallados de mi cuenta de pensión de los últimos 2 años. Al principio, intentó disuadirme, sugiriendo que podía verlos online. «Insisto», dije con una calma que no admitía réplica. «Los necesito impresos, y los necesito ahora». Mi firmeza la sorprendió. Media hora después, salí del banco con un sobre grueso en mi bolso. Contenía la crónica detallada del saqueo de mis finanzas. En la privacidad de mi estudio, extendí los papeles sobre mi escritorio. Con un marcador amarillo, comencé a resaltar cada transferencia sospechosa. El patrón era claro y desolador. Mes tras mes, pequeñas sumas de dinero, entre $300 y $600, eran transferidas a una cuenta a nombre de Natalia Cruz. El concepto siempre era vago. Gastos administrativos, apoyo familiar, reembolso. Sumé las cifras. En los últimos 18 meses, me habían robado un total de $8.350. Cada línea resaltada en amarillo era una puñalada. No era solo dinero. Era mi independencia, mi seguridad, el fruto de mi trabajo. La cuarta prueba era la más dolorosa de todas. La última pieza de evidencia llegó de la misma fuente inesperada que la segunda. Leo, sintiéndose cada vez más culpable, me envió otro correo. «Abuela, encontré esto. Creo que deberías verlo». Era un archivo comprimido que contenía una serie de correos electrónicos impresos entre Andrés y Sergio Barrenechea, el gestor del condominio. Mi nieto los había fotografiado de la pantalla del ordenador de su padre. Los imprimí de inmediato. La correspondencia era escalofriante. Hablaban de acelerar la transición de la unidad 14B y de cómo la propietaria no pondrá resistencia. En uno de los correos, Andrés mencionaba explícitamente que Verónica Ríos ya dio su visto bueno informal. Con un bolígrafo rojo, circulé las frases clave. La conspiración era más amplia de lo que imaginaba. Involucraba al gestor del condominio y a la representante municipal. Estaban todos confabulados para despojarme de mi propiedad, asumiendo mi pasividad, mi senilidad, mi silencio. Apilé los correos impresos sobre los extractos bancarios, junto a la copia del comodato falso. Tenía un arsenal. Cada papel era una bala, y yo sabía exactamente a quién apuntar. El tiempo de la recolección de pruebas había terminado. Era el momento de llamar al doctor Daniel Morales y comenzar la ofensiva. La paciencia de la enfermera había dado paso a la estrategia de la general. El lunes a las 10 de la mañana en punto, me senté frente al doctor Daniel Morales en su sobrio y moderno despacho. El aire olía a cuero y a justicia. Le extendí una copia de la escritura original sobre su escritorio de caoba. «Doctor», dije, mi voz firme como el acero, «quiero recuperar mi casa y mi nombre». Él examinó el documento con una profesionalidad que me infundió confianza. Luego levantó la vista y en sus ojos vi el reflejo de la gratitud que sentía hacia mí por haber cuidado de su madre. «Señora Patricia», respondió, «considere lo hecho. No solo recuperaremos su casa, haremos que se arrepientan de haberla subestimado». Pasé la siguiente hora exponiendo mi caso, presentando mis pruebas una por una. La copia del comodato con la firma falsificada, los extractos bancarios resaltados,
los correos impresos y finalmente reproduje la grabación de la llamada con Andrés. El doctor Morales escuchaba en silencio, su expresión endureciéndose con cada nueva pieza de evidencia. Al final, asintió lentamente. «Esto es más que suficiente», dijo. «Tenemos fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y posible tráfico de influencias. Su hijo y su nuera han cometido una serie de errores muy graves. Por primera vez en semanas, sentí que el peso sobre mi pecho comenzaba a aligerarse. Ese mismo día, a las 2 de la tarde, seguí el primer consejo del doctor Morales y fui al banco. Esta vez, mi misión era diferente. Solicité una reunión con el mismo gerente y, con una calma glacial, revoqué todos los poderes y accesos que Andrés tenía sobre mis cuentas. Solicité nuevas tarjetas, nuevas claves y activé todas las alertas de seguridad posibles. La empleada del banco me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «A partir de este momento», le aclaré, «la única persona autorizada a tocar mi dinero soy yo». Salí de ese banco sintiéndome 1 metro más alta. Había cortado el suministro de fondos. El primer contraataque había sido un éxito. El martes por la tarde, mientras revisaba los documentos con Marta, recibí el correo de Leo con el comodato falso. La sincronización fue perfecta. Llamé de inmediato al doctor Morales para informarle. «Excelente, Patricia. Con esto, el comodato es legalmente nulo. Podemos proceder». El miércoles lo dediqué a organizar meticulosamente todas las pruebas. Imprimí los correos, saqué copias de los extractos y del comodato. Coloqué todo en una impecable carpeta roja, un color que simbolizaba mi furia controlada. Cada documento estaba separado por un divisor, con notas adhesivas que resumían su impacto. La enfermera que organizaba historiales médicos había vuelto a la acción. El jueves a las 9 de la mañana, el doctor Morales lanzó la primera salva. Envió una notificación extrajudicial a Sergio Barrenechea y a Andrés. El documento del cual me envió una copia era una obra de arte legal. Declaraba el acuerdo de comodato nulo y sin efecto debido a la firma falsificada. Exigía el cese inmediato de toda acción sobre la propiedad 14B y les advertía de las graves consecuencias legales que enfrentarían si no cumplían. Lo que ellos no sabían era que cada llamada que hicieran a partir de ese momento, cada intento de contacto, solo serviría para añadir más pruebas a mi arsenal. La reacción no se hizo esperar. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Eran llamadas de Andrés, luego de Natalia. No contesté. Dejé que sus mensajes de voz, cada vez más desesperados y furiosos, se acumularan. Pasaron de la confusión a la ira y, finalmente, a las amenazas veladas. Cada mensaje era una joya que guardaba con cuidado. Habían subestimado mi capacidad de respuesta, mi inteligencia, mi voluntad. Creían que una notificación de un abogado me asustaría, que me haría retroceder. No entendían que esto no era una negociación, era una declaración de guerra. La segunda fase de mi plan estaba a punto de comenzar. El viernes por la tarde, después de dejar que su pánico creciera durante 24 horas, finalmente les devolví la llamada. Adopté mi mejor tono de abuela frágil y confundida. «Andrés, Natalia, he recibido unos papeles de un abogado. No entiendo nada. Estoy muy asustada», les dije, actuando mi papel a la perfección. «Por favor, podemos arreglar esto en persona. Vengan a la casa de la playa mañana por la noche. Firmamos los papeles finales que hagan falta y celebramos esta nueva etapa para que todo vuelva a la normalidad». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro de alivio de Andrés. «Claro, mamá. Mañana a las 8 estaremos allí». Colgué el teléfono y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. La trampa estaba puesta. El queso era la promesa de mi rendición, la firma de los papeles finales. Invitar a los padres de Natalia fue mi toque maestro, para asegurarme de que el público de su humillación fuera íntimo y devastador. También llamé a mi amiga Marta. «Marta, ¿te gustaría acompañarme a una cena muy especial en la playa mañana? Necesito que estés ahí para que no me sienta sola». Ella entendió de inmediato. «Estaré allí, Patricia. No me lo perdería por nada del mundo». Todo estaba listo. El sábado, en mi casa, se firmaría algo, pero no sería mi rendición.
El sábado por la noche llegó con una brisa marina que parecía susurrar secretos. La casa de la playa, mi casa, estaba iluminada suavemente. Había preparado el porche con esmero, con velas y una botella de buen vino. Quería que el escenario fuera perfecto para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Andrés, Natalia y sus padres llegaron puntualmente a las 8. Traían consigo un aire de victoria, mal disimulada, creyendo que venían a presenciar mi capitulación final. Natalia incluso me trajo un ramo de lirios, un gesto tan falso que casi me hizo reír. El salón de usos múltiples del condominio Brisas del Sol olía a café recalentado y a la ligera arrogancia de los propietarios que solo se ven una vez al año. Éramos unas 30 personas, sentadas en sillas de plástico incómodas, fingiendo interés en los balances de jardinería. Yo, Patricia Molina, a mis 72 años, conocía este ritual de memoria. Pero esa noche, el aire era distinto, más denso, cargado con una electricidad ominosa que se acumulaba en mis hombros. Sergio Barrenechea, el gestor, avanzaba en la agenda con una eficiencia irritante, casi teatral. Entonces, llegó al punto 4. En la pantalla proyectada en la pared, mi vida entera, mis 40 años de esfuerzo, se convirtieron en un frío ítem administrativo. Optimización de unidades. Lote 14B. Era mi casa. El santuario que construí con mis propias manos y mis noches en vela. Sergio carraspeó, deleitándose con el poder del momento, saboreando el silencio expectante de la sala. Para fortalecer los lazos comunitarios y optimizar nuestros recursos, anunció con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su crueldad. La administración ha aprobado una cesión de uso temporal a la familia Cruz. El apellido resonó en el aire viciado, y todas las miradas se desviaron hacia mi nuera, Natalia, quien sonreía con una modestia perfectamente ensayada, como si estuviera recibiendo un premio. A mi lado, la mano de mi hijo Andrés se posó sobre mi brazo, no con el cariño de un hijo, sino con la fuerza de un carcelero. Supe en ese instante que él era el arquitecto de esta emboscada. La humillación pública era solo el primer acto de una obra que yo no había consentido en protagonizar. ¿Cómo podía el fruto de mi vientre orquestar mi propio destierro? «Mamá, por favor, no hagas una escena». «Ya, está decidido», susurró Andrés con una dureza que nunca antes había usado conmigo. Una frialdad que me atravesó hasta los huesos. Sus palabras eran cuchillas heladas, cortando el último hilo de esperanza que me quedaba. La ingenua creencia de que todo era un terrible malentendido. No le devolví la mirada. Mis ojos estaban fijos en la pantalla, donde junto al número de mi lote habían proyectado una fotografía. Era la familia de Natalia, su madre, su padre, su hermana, sonriendo en mi porche, como si ya fueran los dueños. En la mesa de Sergio, una carpeta azul con una etiqueta visible confirmaba la traición. Acuerdo de comodato, lote 14B. El murmullo se extendió por la sala como una plaga, un veneno de chismes y lástima. «Decidido. ¿Por quién, Andrés?», pregunté en voz baja, pero cada sílaba estaba cargada con el peso de 40 años de sacrificios. Mi voz no tembló. Era la calma que precede al huracán, una serenidad forjada en salas de emergencia y decisiones de vida o muerte. Él no respondió, solo apretó más mi brazo, una advertencia silenciosa. Pude ver a Verónica Ríos, la representante municipal invitada, asentir con la cabeza en dirección a Sergio, una cómplice más en este teatro del absurdo, validando el despojo con su presencia oficial. Algunos vecinos me miraban con una lástima que me quemaba la piel, otros, con la incómoda indiferencia de quien no quiere problemas. Se estaba fraguando mi muerte social, y mi propio hijo sostenía el martillo y los clavos. Lo que Andrés no sabía, lo que ninguno de ellos en su arrogancia podía imaginar, era que mi silencio ya no era debilidad, se había convertido en estrategia. Mientras ellos celebraban su pequeña y sórdida victoria, mi mente, la misma mente meticulosa que había dirigido un ala de hospital durante 3 décadas, comenzó a trabajar. Archivaba cada mirada, cada susurro, cada gesto, la sonrisa de víbora de Natalia, la dureza en el agarre de Andrés, la complicidad obsequiosa de Sergio. Todo era evidencia,
Todo sería utilizado en mi contraataque. La carpeta azul sobre la mesa no era el final de mi historia, sino el catalizador de mi venganza. Ellos creían haberme arrinconado, pero solo me habían dado lo que más necesitaba: un enemigo claro y un motivo para luchar. La guerra no había hecho más que empezar. La imagen de mi porche usurpado se disolvió en mi mente y fue reemplazada por un recuerdo nítido de 1995. Yo, con mi impecable uniforme blanco de enfermera jefa, de pie bajo la luz fluorescente del Hospital Central. Era mi segundo turno del día, la 14ª hora de pie. El cansancio me pesaba en los huesos como plomo, pero la imagen de los planos de la casa en brisas del sol era mi combustible, mi única droga. Mis manos, expertas en encontrar una vena o calmar a un paciente febril, guardaban con un cuidado casi religioso varios billetes dentro de un sobre blanco en mi casillero. Cada dólar ganado con sudor y noches en vela era un ladrillo más, un clavo más, un paso más cerca de mi sueño frente al mar. Era el futuro que le estaba construyendo a mi hijo. Ahorré $45,000 para el enganche de esa casa. Lo hice dólar por dólar, turno extra por turno extra, cubriendo los feriados que nadie quería. Mientras otras madres dormían, yo monitoreaba signos vitales. Mientras otros descansaban los fines de semana, yo cubría las guardias en emergencias, rodeada de dolor y esperanza. Le negué a mi cuerpo el descanso para darle a mi hijo un futuro que yo nunca tuve, un lugar seguro y hermoso donde crecer, lejos de las estrecheces de mi infancia. Ese dinero no era solo papel, era tiempo de vida irrecuperable, era mi juventud sacrificada, era la promesa de una vejez tranquila que ahora, en ese salón de usos múltiples, mi propio hijo intentaba robarme con una simple firma en un papel. ¿Cómo se atrevían a pensar que no lucharía por ello? 10 años después, en 2005, el recuerdo cambia de escenario, pero no de protagonista. Me veo en nuestra vieja casa familiar, una modesta construcción de 120 metros cuadrados en el centro de la ciudad, un lugar lleno de ecos de la infancia de Andrés. Él ya estaba en la universidad, estudiando finanzas, una carrera costosa y absorbente, y los gastos se acumulaban como nubes de tormenta. Para que él no tuviera que preocuparse por nada más que sus libros y su futuro prometedor, decidí tomar cartas en el asunto de la manera que mejor conocía, con mis propias manos. Me arrodillé sobre el frío suelo de la cocina, con un mazo de goma en una mano y una pieza de cerámica en la otra. Decidí instalar el nuevo piso yo misma, siguiendo un manual que había comprado en una ferretería por $5. Cada golpe preciso del mazo, cada línea de lechada perfectamente alisada, era dinero que se quedaba en nuestra cuenta bancaria. Ahorré $12,000 en mano de obra en esa remodelación. Mis rodillas dolían de una forma sorda y constante. Mis manos estaban cubiertas de cemento y pequeños cortes que ardían bajo el agua caliente, pero mi corazón estaba lleno de un orgullo feroz y silencioso. «No te preocupes por los gastos, hijo. Yo me encargo», le decía por teléfono cada vez que mencionaba el precio de un nuevo libro de texto o las cuotas del semestre. Él aceptaba mi sacrificio con la naturalidad de quien cree merecerlo todo, como si el dinero simplemente se materializara por mi voluntad. Nunca preguntó cómo lo hacía, nunca se imaginó a su madre, la respetada enfermera jefa, de rodillas en el suelo para que él pudiera alcanzar sus sueños. ¿Acaso recordaba algo de eso ahora? Mientras planeaba mi desalojo, ¿recordaba el sonido del mazo de goma resonando en la casa vacía o el olor a cemento que se impregnaba en mi ropa? Lo dudo. Para él mi apoyo era como el aire que respiraba, invisible, constante y dado por sentado. Mi sacrificio no era una historia heroica que contar, sino un simple recurso a su disposición. La ironía era dolorosa. Mientras yo rompía baldosas para financiar su educación en finanzas, él aprendía en las aulas a ver a las personas como activos y pasivos. Años más tarde, aplicaría esa lección conmigo, clasificándome fríamente en la segunda categoría, como un bien obsoleto del que había que deshacerse para optimizar el balance general de su vida. La última estampa de mi devoción, la que ahora me parece la más ingenua, ocurrió hace apenas 5 años.
El escenario era una sucursal bancaria, fría e impersonal, con el murmullo constante de las transacciones y el aire acondicionado, zumbando como un mal presagio. Andrés, ya con 45 años, un hombre hecho y derecho, necesitaba un préstamo de $30,000 para su primer negocio como corredor de bolsa. «Es una formalidad, mamá», me dijo pasándome los papeles y un bolígrafo con una sonrisa tranquilizadora. «Solo necesito tu firma como aval. Con tu historial, el banco lo aprueba de inmediato». Puse como garantía una parte considerable de mis ahorros de jubilación, el dinero destinado a mi tranquilidad, a mis viajes soñados, a mi vejez sin preocupaciones. Confié en él ciegamente, como solo una madre puede hacerlo. Firmé donde me indicó, creyendo en su promesa de éxito, en su visión de un futuro brillante que, en parte, también sería para mí. Le entregué mi seguridad financiera sin dudarlo un solo segundo, porque una madre, pensé entonces con una convicción que hoy me avergüenza, hace eso por un hijo. No leí la letra pequeña, no cuestioné los términos. Mi firma fue rápida y segura, un testamento de mi amor incondicional. Él retiró los papeles con una eficiencia profesional, me dio un beso en la mejilla y se fue a construir su futuro sobre los cimientos del mío. Esa firma fue el principio del fin de mi inocencia y el comienzo de mi lento y doloroso despertar. A partir de ahí, los microabusos se volvieron cotidianos, pequeñas gotas de veneno que yo, por amor o por una ceguera autoimpuesta, dejaba pasar. Recuerdo a Natalia, mi nuera, diciéndome con una sonrisa condescendiente durante una cena familiar: «Ay, Patricia, usted no entiende de finanzas modernas. Déjeselo a Andrés. Estas cosas son muy complicadas». Su tono no era de ayuda, sino de desdén, implicando que mi cerebro se había encogido con la edad y que mi única función era sonreír y asentir. O las veces que Andrés me quitaba los estados de cuenta de la mesa del comedor antes de que pudiera verlos. «Yo me encargo, mamá, para que no te estreses». No era para que no me estresara, era para que no viera la verdad del saqueo silencioso. Mi opinión sobre los destinos de las vacaciones familiares era sistemáticamente ignorada. Mis sugerencias sobre la educación de mi nieto, Leo, desestimadas con un gesto de la mano. Me convertí en una figura decorativa en mi propia familia, una presencia tolerada pero no respetada, la proveedora silenciosa cuyo único valor residía en sus activos. Y yo, con una culpa materna profundamente arraigada, con un miedo atroz a la soledad que me carcomía por dentro en las noches silenciosas. Lo permití. Creí que ceder era una forma de amor, que mi silencio compraría su cercanía, su afecto, un lugar en sus vidas ocupadas y brillantes. Qué equivocada estaba. El respeto no se mendiga, y el amor que exige tu anulación no es amor, es una jaula dorada. Esa noche, en la asamblea del condominio, las paredes de esa jaula se hicieron visibles para todos. La humillación no fue un acto espontáneo de crueldad, sino el paso lógico y final de un largo proceso de deshumanización. Me habían reducido a un problema logístico, a un obstáculo en su camino hacia la vida perfecta que creían merecer. Mi casa era un activo, mi pensión un flujo de caja, y mi persona un inconveniente. Mi hijo, el niño por el que había trabajado hasta el agotamiento, el joven por el que había roto baldosas de rodillas, el hombre por el que había arriesgado mi futuro, me estaba liquidando. Pero en su arrogancia, cometieron un error fatal. Confundieron mi paciencia con estupidez. No sabían que la enfermera jefa que una vez fui nunca dejó de existir. La mujer que podía gestionar una crisis en una sala de emergencias con 30 pacientes gritando. La que recordaba cada dosis y cada alergia. La que tomaba notas mentales de cada detalle, seguía viva dentro de esta abuela, que ellos creían dócil y senil. Mientras ellos sonreían, celebrando su victoria, yo estaba haciendo lo que siempre hice mejor: observar, analizar y preparar un plan de acción. Cada mirada de lástima de los vecinos, cada sonrisa falsa de Natalia, cada palabra condescendiente de mi hijo, no eran insultos, eran datos, y yo estaba a punto de usarlos para administrarles una dosis de realidad que jamás olvidarían. Mi plan silencioso comenzó a tomar forma en el silencio de mi apartamento.
un santuario que pronto se convertiría en mi cuartel general. El primer paso era recuperar el arma más poderosa que poseía, la prueba irrefutable de mi propiedad, el documento que anularía cualquier mentira. El lunes por la mañana me dirigí a la sucursal del centro de mi antiguo banco, un edificio de mármol y silencio que guardaba los secretos de mi vida. Solicité acceso a mi caja de seguridad, la número 347. El empleado, un joven que podría haber sido mi nieto, me guió a una pequeña habitación privada, cuya atmósfera solemne parecía entender la gravedad de mi misión. Dentro de la caja metálica, bajo mi certificado de nacimiento y algunas joyas de mi madre, estaba la escritura original de la propiedad, un documento que no había tocado en más de 20 años. La extendí sobre la mesa de madera pulida. El papel, amarillento por el tiempo, se sentía pesado y real en mis manos. Los sellos oficiales, de un azul desvaído, y la tinta de mi firma, aún nítida, contaban la historia de mi esfuerzo. Mi nombre, Patricia Molina, figuraba como única y absoluta propietaria. No había cláusulas ocultas, ni socios, ni fideicomisos. Era la verdad en su forma más pura y legal. El papel no miente, y este gritaba mi derecho con una elocuencia que ninguna mentira podría acallar. Esta escritura era la piedra angular de mi defensa, el ancla que me mantendría firme en la tormenta que se avecinaba. Fotografié cada página con mi teléfono, creando una copia digital, antes de confiarle el original a mi amiga Marta, para su custodia. La primera prueba estaba a salvo. El siguiente paso requería una delicadeza y un valor que no sabía si tenía. Necesitaba el supuesto acuerdo de comodato que habían blandido como un arma en la asamblea. Sabía que pedírselo a Andrés sería inútil, solo levantaría sospechas. Mi única esperanza era Leo, mi nieto, un alma buena atrapada en una telaraña de ambición ajena. Lo llamé con la excusa de preguntarle por sus exámenes. Hablamos de cosas triviales durante varios minutos, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, hasta que finalmente, con la voz entrecortada, le conté una versión suavizada de la verdad. Le dije que había un malentendido con unos papeles de la casa y que necesitaba verlos para aclararlo. Todo. Hubo un silencio en la línea, y luego su voz, cargada de una tristeza impropia de sus 16 años. Abuela, yo sé que no es un malentendido. Papá tiene una carpeta en su nube llamada Asuntos Familiares. Voy a ver qué puedo hacer. 2 horas más tarde, una eternidad en la que apenas pude respirar, recibí una notificación en mi tablet. Era un correo de Leo, sin asunto, con un único archivo adjunto. Lo abrí con el corazón en un puño, mis dedos temblando sobre la pantalla fría. Era un documento PDF, acuerdo de comodato, lote 14B. Lo leí por encima, saltando los párrafos legales llenos de jerga, hasta llegar a la última página, la página de las firmas, y allí estaba, una imitación torpe y temblorosa de mi nombre, una falsificación tan burda que resultaba insultante. Abrí la foto de mi licencia de conducir en mi teléfono y puse ambos dispositivos uno al lado del otro sobre la mesa. La diferencia era abismal. Mi firma real es fluida, producto de décadas de práctica. La del documento era vacilante, quebrada, como la de alguien que dibuja una palabra en lugar de escribirla. La rabia que sentí no fue caliente y explosiva, sino fría y afilada como un bisturí. La arrogancia de mi hijo y mi nuera era monumental. No solo habían intentado robarme, sino que lo habían hecho con un desdén absoluto por mi inteligencia, asumiendo que yo era una anciana senil que no notaría una falsificación tan obvia. Ni para falsificar mi nombre sirvió, murmuré para mis adentros. Un pensamiento que me llenó de una extraña y amarga fuerza. Esta prueba era dinamita pura. No solo demostraba que el acuerdo era fraudulento y, por tanto, nulo, sino que también constituía un delito penal. Guardé el archivo en una carpeta segura, etiquetada como fraude. La segunda prueba, la que transformaba un conflicto familiar en un caso criminal, estaba en mis manos. ¿Qué más podría encontrar si seguía tirando del hilo? Ahora necesitaba que mi hijo se incriminara con su propia voz. El martes, por la mañana, respiré hondo. Me serví un vaso de agua y activé la aplicación de grabación de mi celular antes de marcar su número. Cuando contestó,
Adopté un tono de confusión y fragilidad, el mismo papel que él esperaba que yo interpretara. Andrés, hijo, sigo sin entender esto de la casa. ¿Me lo explicas mejor? Estoy muy preocupada. No duermo pensando en estos papeles. Pude oír su suspiro de impaciencia al otro lado de la línea, la condescendencia goteando en cada sílaba. Cayó de lleno en la trampa, creyendo que su madre era una anciana asustada que necesitaba ser apaciguada. Sus siguientes palabras fueron el sonido de su propia trampa cerrándose sobre él. Mamá, ya te lo dije, es por tu bien, para que no tengas que ocuparte de nada. Además, es lo mejor para todos, dijo, su voz untuosa y falsamente tranquilizadora. El comodato es solo un papel para el condominio, un formalismo para que la familia de Nati pueda usar la casa sin problemas. Tú sabes que la casa ya no la usas. Se está deteriorando. Cada palabra era una pala cavando su propia tumba legal. Admitía que el documento era una farsa para engañar a la administración y justificaba el despojo con mi supuesto desuso. Cuando colgó, escuché la grabación 3 veces. Su voz, clara y sin ambigüedades, era la prueba de audio perfecta. Guardé el archivo en una carpeta segura, etiquetado como confesión. La tercera pieza del rompecabezas había encajado. Ahora era el momento de atacar el frente financiero. Sabía que necesitaba pruebas concretas de los desvíos de mi cuenta de pensión, no solo la sospecha de una transferencia aislada. Esto requería una visita en persona al banco, donde no pudieran ignorarme ni darme excusas tecnológicas. Esa misma tarde, me presenté en la sucursal principal. Pedí hablar con la gerente, una mujer de unos 40 años con una mirada eficiente que parecía medir el valor de cada cliente. Le expliqué con calma que necesitaba los extractos bancarios detallados de mi cuenta de pensión de los últimos 2 años, impresos. Al principio intentó disuadirme, sugiriendo que podía verlos online. Insisto, dije con una calma que no admitía réplica, mirándola directamente a los ojos. Los necesito impresos, y los necesito ahora. Mi firmeza la sorprendió. Media hora después, salí del banco con un sobre grueso en mi bolso. Contenía la crónica detallada del saqueo de mis finanzas. En la privacidad de mi estudio, extendí los papeles sobre mi escritorio, una marea blanca de cifras y fechas, con un marcador amarillo, el mismo color que usaba para resaltar las órdenes médicas importantes. Comencé a señalar cada transferencia sospechosa. El patrón era claro y desolador. Mes tras mes, pequeñas sumas de dinero, entre $300 y $600, eran transferidas a una cuenta a nombre de Natalia Cruz. El concepto siempre era vago, diseñado para pasar desapercibido. Gastos administrativos, apoyo familiar, reembolso. Sumé las cifras con una calculadora, mis manos moviéndose con una precisión mecánica. En los últimos 18 meses, me habían robado un total de $8.350. Cada línea resaltada en amarillo era una puñalada, una traición documentada en tinta negra. No era solo el dinero, era la frialdad del método, el goteo constante y calculado que desangraba mis ahorros. Era mi independencia, mi seguridad, el fruto de mi trabajo de toda una vida, siendo desviado para financiar el estilo de vida de Natalia, sus almuerzos en restaurantes de moda, su ropa nueva, su fachada de éxito en redes sociales. Habían convertido mi cuenta de pensión en su cajero automático personal. La cuarta prueba era la más dolorosa de todas, porque no hablaba de un solo acto de traición, sino de una campaña sistemática de abuso financiero. Apilé los extractos marcados. El montón de papel parecía pesar 1 tonelada. ¿Creían que nunca me daría cuenta? ¿O simplemente no les importaba? La última pieza de evidencia, la que completaría el cuadro de la conspiración, llegó de la misma fuente, inesperada que la segunda. Leo, sintiéndose cada vez más culpable y atrapado en la deshonestidad de sus padres, me envió otro correo. Abuela, encontré esto en una subcarpeta. Creo que deberías verlo. Era un archivo comprimido que contenía una serie de correos electrónicos entre Andrés y Sergio Barrenechea, el gestor del condominio. Mi nieto los había fotografiado de la pantalla del ordenador de su padre. Los imprimí de inmediato, el sonido de la impresora llenando el silencio de la habitación, como los latidos de un corazón nervioso. La correspondencia era escalofriante.
la prueba definitiva de una conspiración bien orquestada. Con un bolígrafo rojo, circulé las frases clave que saltaban de las páginas. «Acelerar la transición de la unidad 14B», escribía Andrés. «La propietaria no opondrá resistencia. Está en una etapa de confusión», respondía Sergio. En uno de los correos, mi hijo mencionaba explícitamente que Verónica Ríos, la representante municipal, ya dio su visto bueno informal y no pondrá trabas. Estaban todos confabulados para despojarme de mi propiedad, asumiendo mi pasividad, mi supuesta senilidad, mi silencio. Apilé los correos impresos sobre los extractos bancarios, junto a la copia del comodato falso y la transcripción de la grabación. Tenía un arsenal. Cada papel era una bala, y yo sabía exactamente a quién apuntar. El tiempo de la recolección de pruebas había terminado. Era el momento de llamar al doctor Daniel Morales y comenzar la ofensiva. La paciencia de la enfermera había dado paso a la estrategia de la general. El lunes a las 10 de la mañana en punto, me senté frente al doctor Daniel Morales en su sobrio y moderno despacho. El aire olía a cuero, a libros de leyes y a una justicia costosa pero alcanzable. Desde su ventana en el piso 15, la ciudad parecía un mapa ordenado, un sistema de reglas que yo estaba a punto de usar a mi favor. No me sentía nerviosa, sino extrañamente en calma, como la que sentía antes de una cirugía complicada. Leo. Extendí una copia de la escritura original sobre su escritorio de caoba, un islote de orden en medio de mi caos. El papel, aunque una copia, parecía tener un peso físico inmenso. Era la verdad tangible, la primera piedra de mi contraofensiva. Mi plan ya no era un torbellino de emociones en mi cabeza. Era una serie de pasos lógicos y calculados. «Doctor», dije, mi voz firme como el acero, sin un atisbo de la fragilidad que mi hijo me atribuía. «Quiero recuperar mi casa y mi nombre». Él examinó el documento con una profesionalidad que me infundió una confianza inmediata. Sus ojos, serios y analíticos, recorrieron cada línea. Luego, levantó la vista, y en su mirada vi el reflejo de la gratitud que sentía hacia mí por haber cuidado de su madre en sus últimos días. «Señora Patricia», respondió, y su tono no era de lástima, sino de alianza. «Considérelo hecho. No solo recuperaremos su casa, haremos que se arrepientan de haberla subestimado. Mi madre siempre dijo que usted era la mujer más fuerte que conocía. Es hora de que todos lo recuerden». Esa validación fue como un bálsamo, el combustible que necesitaba para la batalla que se avecinaba. Pasé la siguiente hora exponiendo mi caso, presentando mis pruebas una por una, como si estuviera presentando el historial de un paciente, la copia del comodato con la firma falsificada, los extractos bancarios resaltados en amarillo, los correos impresos y, finalmente, reproduje la grabación de la llamada con Andrés desde mi celular. El doctor Morales escuchaba en un silencio absoluto, su expresión endureciéndose con cada nueva pieza de evidencia. Al final, asintió lentamente, juntando las yemas de sus dedos. «Esto es más que suficiente», dijo con una gravedad que me tranquilizó. «Tenemos fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y posible tráfico de influencias. Su hijo y su nuera han cometido una serie de errores muy graves, impulsados por la arrogancia. Y la arrogancia, señora Patricia, siempre deja un rastro de pruebas». Ese mismo día, a las 2 de la tarde, seguí el primer consejo del doctor Morales. Fui al banco, no con la incertidumbre de una víctima, sino con la determinación de una propietaria. La misión era simple y brutal: cortar su acceso a mi vida financiera. Solicité una reunión con la misma gerente y, con una calma glacial que la desarmó, revoqué todos los poderes y accesos que Andrés tenía sobre mis cuentas. Solicité nuevas tarjetas, nuevas claves de seguridad y activé todas las alertas de transacción posibles en mi teléfono. La empleada del banco me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «A partir de este momento», le aclaré, mi voz resonando en el silencio del cubículo de cristal, «la única persona autorizada a tocar mi dinero soy yo». Salí de ese banco sintiéndome 1 metro más alta. Había cortado el suministro de fondos. El primer contraataque había sido un éxito silencioso pero devastador.
El martes por la mañana fue el día de la actuación. Respiré hondo, me serví un vaso de agua y activé la aplicación de grabación de mi celular antes de marcar el número de mi hijo. Cuando contestó, adopté un tono de confusión y fragilidad, el mismo papel que él había escrito para mí y que ahora usaría en su contra. Andrés, hijo, sigo sin entender esto de la casa. ¿Me lo explicas mejor? Estoy muy preocupada. No duermo pensando en estos papeles. Pude oír su suspiro de impaciencia, la condescendencia goteando en cada sílaba. Cayó de lleno en la trampa. Su explicación, llena de mentiras piadosas y justificaciones insultantes, quedó grabada, cada palabra una pala cavando su propia tumba legal. Colgué sintiendo un profundo asco, pero también el frío poder de tener su confesión en la palma de mi mano. Esa misma tarde, la providencia, o quizás la conciencia culpable de mi nieto, me entregó la siguiente arma. El correo de Leo llegó sin asunto, un faro de verdad en mi bandeja de entrada. El archivo PDF del comodato se abrió en mi tablet y la firma falsificada pareció burlarse de mí desde la pantalla. La rabia que sentí fue fría y afilada como un bisturí. La arrogancia de creer que no lo notaría, que mi mente estaba tan nublada como para aceptar esa imitación grotesca de mi nombre. Guardé el archivo, no sin antes hacer una captura de pantalla comparándola con mi firma real. La diferencia era un abismo. Esta prueba no solo anulaba su plan, sino que lo convertía en un delito. La guerra había pasado de civil a penal, y ellos ni siquiera lo sabían. El miércoles lo dediqué a la logística de la venganza. Imprimí todas las pruebas, los correos comprometedores, los estados de cuenta marcados, el comodato falso. Compré una impecable carpeta roja, un color que simbolizaba mi furia controlada y mi determinación. Con la precisión de una enfermera preparando una mesa de instrumental quirúrgico, organicé cada documento. Cada papel estaba separado por un divisor, con notas adhesivas que resumían su impacto legal. Prueba A, falsificación. Prueba B, desvío de fondos. La mujer que organizaba historiales médicos y planes de cuidado para un ala entera de hospital había vuelto a la acción. Mi escritorio ya no era el de una jubilada, era la mesa de guerra de una estratega. Cada prueba era un soldado listo para marchar. Me reuní de nuevo con el doctor Morales esa tarde. Extendí el contenido de la carpeta roja sobre su escritorio. Él revisó todo con una satisfacción profesional. «Perfecto, Patricia. Con esto tenemos un caso blindado. El comodato es legalmente nulo y tenemos evidencia de múltiples delitos. El siguiente paso es enviar la notificación extrajudicial. Será el primer disparo. A partir de ese momento, ellos sabrán que usted está luchando, pero no sabrán con cuántas municiones cuenta. Dejemos que su imaginación y su culpa hagan el resto del trabajo». Su plan era exactamente el que yo había intuido. No mostrar todas mis cartas de golpe, sino dejar que el miedo los hiciera cometer más errores. La espera se convertiría en su propia tortura. El jueves a las 9 de la mañana, el doctor Morales lanzó la primera salva. Envió una notificación extrajudicial por correo certificado a Sergio Barrenechea y a Andrés. El documento del cual me envió una copia digital era una obra de arte legal. Declaraba el acuerdo de comodato nulo y sin efecto debido a la firma falsificada. Exigía el cese inmediato de toda acción sobre la propiedad 14B y les advertía de las graves consecuencias legales que enfrentarían si no cumplían. Me senté en mi sala, con mi tablet en el regazo, imaginando el momento exacto en que recibirían el sobre. El silencio en mi apartamento era denso, expectante. La primera pieza de dominó había caído. Ahora solo quedaba esperar el sonido de las demás. La reacción no se hizo esperar. A media tarde mi teléfono comenzó a sonar incesantemente, vibrando sobre la mesa de centro como un animal atrapado. Eran llamadas de Andrés, luego de Natalia. No contesté. Dejé que sus mensajes de voz, cada vez más desesperados y furiosos, se acumularan en una sinfonía de pánico. Pasaron de la confusión. «Mamá, ¿qué es esta carta del abogado?», a la ira. «No puedes hacernos esto». Y finalmente, a las amenazas veladas. «Vamos a tener que tomar medidas más serias si no entras en razón». Cada mensaje era una joya que guardaba con cuidado.
Habían subestimado mi capacidad de respuesta, mi inteligencia, mi voluntad. Creían que una notificación de un abogado me asustaría. No entendían que esto no era una negociación. Era una declaración de guerra. Dejé que su pánico creciera durante 24 horas. Fue una decisión estratégica. Quería que se cocinaran en su propia salsa de ansiedad y culpa, que imaginaran los peores escenarios posibles. Quería que hablaran entre ellos, que se culparan mutuamente, que sus mentiras comenzaran a agrietarse bajo la presión. El silencio, mi silencio, se convirtió en mi arma más poderosa. Mientras ellos gritaban al vacío de mi buzón de voz, yo revisaba mi plan para el acto final, afinando cada detalle, anticipando cada una de sus posibles reacciones. No les estaba dando tiempo para pensar, sino para desesperarse. Y la gente desesperada, como bien sabía por mi experiencia en el hospital, siempre comete errores. El viernes por la tarde, después de dejar que su ansiedad alcanzara el punto de ebullición, finalmente les devolví la llamada. Adopté mi mejor tono de abuela frágil y confundida, una actuación digna de un premio. Andrés, Natalia, he recibido unos papeles de un abogado. No entiendo nada. Estoy muy asustada, les dije, mi voz temblando ligeramente, una obra maestra de la manipulación. Por favor, ¿podemos arreglar esto en persona? Vengan a la casa de la playa mañana por la noche. Firmamos los papeles finales que hagan falta y celebramos esta nueva etapa, para que todo vuelva a la normalidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un instante en el que procesaron mi aparente rendición, seguido de un suspiro de alivio de Andrés. Claro, mamá. Mañana, a las 8 estaremos allí. Sabía que entenderías. Colgué el teléfono y una sonrisa fría, una que no había visto en mi propio rostro en años, se dibujó en mis labios. La trampa estaba puesta. El queso era la promesa de mi capitulación, la firma de los papeles finales. Invitar a los padres de Natalia fue mi toque maestro, un añadido de última hora para asegurarme de que el público de su humillación fuera íntimo y devastador. También llamé a mi amiga Marta. Marta, ¿te gustaría acompañarme a una cena muy especial en la playa mañana? Necesito que estés ahí para que no me sienta sola. Ella entendió de inmediato. Estaré allí, Patricia. No me lo perdería por nada del mundo. Todo estaba listo. La segunda fase de mi plan, la de la confrontación directa, había comenzado. El escenario estaba preparado para el acto final. La casa de la playa, mi santuario, se convertiría en un tribunal. Ellos llegarían esperando ver a una anciana derrotada, lista para firmar su exilio y entregarles las llaves de su vida. Traerían sus sonrisas de victoria, su condescendencia, su carpeta con los papeles fraudulentos. Pero yo no los estaría esperando con lágrimas, sino con una carpeta roja llena de verdades irrefutables. El sábado, en mi casa, se firmaría algo, pero no sería mi rendición. Sería la sentencia que yo misma había redactado para ellos, una consecuencia perfectamente calculada para cada uno de sus actos de traición. La marea estaba a punto de cambiar, y yo sería el tsunami. El sábado por la noche llegó con una brisa marina que parecía susurrar secretos y promesas de tormenta. La casa de la playa, mi casa, estaba iluminada suavemente, creando un oasis de calma aparente en medio de la oscuridad del océano. Había preparado el porche con un esmero casi quirúrgico, con velas que parpadeaban como corazones nerviosos y una botella de buen vino enfriándose en una cubitera de plata. Quería que el escenario fuera perfecto, un lugar hermoso y sereno para el drama devastador que estaba a punto de desarrollarse. Andrés, Natalia y los padres de esta llegaron puntualmente a las 8, como si la puntualidad pudiera enmascarar su codicia. Traían consigo un aire de victoria mal disimulada, creyendo que venían a presenciar mi capitulación final. Natalia incluso me trajo un ramo de lirios, un gesto tan falso que casi me hizo reír. Los lirios son para los funerales, pensé. Qué apropiado. Los recibí con una sonrisa serena, la máscara de la abuela dócil que ellos tanto despreciaban. Les ofrecí vino y aperitivos, moviéndome con una calma que parecía desconcertarlos. Los padres de Natalia, un par de jubilados con miradas codiciosas que recorrían cada rincón de mi propiedad, me colmaron de cumplidos vacíos sobre la decoración. «¡Qué buen gusto tienes, Patricia!»,
dijo la madre de Natalia, mientras sus ojos calculaban el valor del sofá de diseño. Andrés y Natalia intercambiaban miradas de suficiencia, convencidos de que su plan había funcionado a la perfección. Mi amiga Marta, sentada discretamente en una silla de mimbre, observaba todo con la atención de un halcón. Su presencia silenciosa era mi ancla y mi testigo. Dejé que se acomodaran, que se sintieran dueños del lugar, que bajaran la guardia. La arrogancia es un veneno que uno mismo bebe, y ellos estaban bebiendo a grandes tragos. Después de unos 20 minutos de charla insustancial, Andrés, incapaz de contener su impaciencia, carraspeó y puso su copa sobre la mesa con un golpe seco. «Bueno, mamá, qué bueno que ya entendiste. Agradecemos que hayas entrado en razón. ¿Dónde firmamos para cerrar todo y poder celebrar como se debe?» Sus palabras flotaron en el aire salado, cargadas de una condescendencia que hizo que se me helara la sangre en las venas. Natalia asintió, sacando de su bolso de marca una carpeta de cuero. No era la carpeta azul de la asamblea, sino una nueva, más elegante, sin duda preparada por un abogado de su calaña. La colocó sobre la mesa de centro, justo al lado de la botella de vino. Era el momento. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final, y ellos ni siquiera sabían que eran los protagonistas de una tragedia. Me levanté lentamente, alisando mi vestido. Todos los ojos se posaron en mí. Me dirigí a una pequeña mesa auxiliar junto a la estantería y recogí mi propia carpeta. La carpeta roja. La coloqué sobre la mesa, junto a la suya. El contraste entre el rojo vibrante de mi furia controlada y el negro sobrio de su engaño era un presagio visual de lo que estaba por venir. «Claro, hijo. Hablemos de firmas», dije, mi voz tan tranquila como la superficie del mar antes de un tsunami. Abrí mi carpeta y saqué el primer documento. No era lo que esperaban. Era una copia nítida y a color de la escritura original de la propiedad. La deslicé sobre la mesa hasta que quedó frente a él. «Esta es la única firma que importa aquí, Andrés. La mía, la que te dio un techo y un futuro». La confusión se instaló en el rostro de mi hijo. Natalia frunció el ceño, su sonrisa de influencer comenzando a desvanecerse. Antes de que pudieran articular una palabra, saqué mi tablet. Con un solo toque, el altavoz del dispositivo cobró vida, llenando el silencio del porche con el sonido de la grabación de nuestra última llamada telefónica. La voz de Andrés, condescendiente y manipuladora, resonó en la noche. «Mamá, el comodato es solo un papel para el condominio. Tú sabes que la casa ya no la usas. Es lo mejor para todos». La cara de Andrés se descompuso, pasando del blanco al rojo en cuestión de segundos. Los padres de Natalia se miraron, incómodos, comenzando a entender que no estaban en una celebración, sino en una ejecución. Marta, desde su rincón, me dedicó una casi imperceptible inclinación de cabeza. «Y ya que hablamos de lo mejor para todos», continué, mi voz cortando el aire como un bisturí, «hablemos de finanzas». Deslicé sobre la mesa los extractos bancarios, con las transferencias a la cuenta de Natalia, resaltadas en un amarillo fluorescente que parecía gritar «ladrón». «¿Me pueden explicar qué gastos administrativos costaron exactamente $8.350 de mi pensión en los últimos 18 meses?» Natalia palideció, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Su padre la miró con una expresión de puro shock y decepción. La fachada de la familia perfecta se estaba desmoronando en tiempo real, pieza por pieza, bajo las luces de mi porche. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Podía oír el sonido de las olas rompiendo en la orilla, como un aplauso lento y ominoso. Justo en ese momento, como si hubiera sido ensayado, y lo fue, sonó el timbre. El sonido agudo cortó la tensión como un cuchillo. Marta se levantó con una calma deliberada y fue a abrir la puerta. No era un invitado tardío. Eran dos hombres de aspecto serio y profesional. Un cerrajero con su maletín de herramientas y un agente de seguridad privada, alto e imponente. Se quedaron en el umbral, esperando instrucciones. Saqué mi teléfono, marqué un número y lo puse en altavoz. La voz clara y grave del doctor Daniel Morales llenó el porche. «Buenas noches a todos. Soy el abogado de la señora Patricia Molina.
Les informo que están en una propiedad privada sin el consentimiento de la dueña. Andrés se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra las baldosas. ¿Qué significa esto, mamá? Significa que el juego se acabó, Andrés, respondí, mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear. La voz del doctor Morales continuó desde el teléfono, implacable y precisa. Andrés, a partir de este momento, cualquier intento de acceder a las cuentas bancarias de tu madre, que ya han sido bloqueadas para ti, será reportado como fraude y enfrentará consecuencias penales inmediatas. Esta fue la primera consecuencia, el corte financiero total y absoluto. Pude ver el pánico puro en sus ojos, la comprensión de que su fuente de ingresos fácil y secreta se había secado para siempre. Natalia dejó escapar un pequeño sollozo, el sonido de su mundo de apariencias implosionando. La primera columna que sostenía su vida de mentiras acababa de ser demolida. Luego, me levanté yo, sintiendo que cada centímetro de mi cuerpo recuperaba el poder que me habían intentado arrebatar. Tienen exactamente 10 minutos para retirar sus efectos personales de mi casa, anuncié, mi voz resonando con una autoridad que no había usado en años. Las cerraduras se cambiarán esta noche. Esta casa es mía. Cerrajero, a una señal mía, entró y comenzó a trabajar en la puerta principal. El sonido metálico de sus herramientas era la banda sonora de su desalojo. Esta era la segunda consecuencia, la recuperación patrimonial, inmediata y sin apelación. Los padres de Natalia se levantaron, avergonzados, y comenzaron a recoger sus cosas, sin atreverse a mirarme. La humillación era total, pública y ejecutada con una precisión implacable. Finalmente, mientras recogían sus pertenencias con una prisa torpe y humillante, asesté el golpe final. Y para que quede claro, dije, asegurándome de que todos me escucharan, Sergio Barrenechea, el gestor del condominio, junto con la señora Verónica Ríos del municipio, recibirán mañana a primera hora una copia certificada del documento con la firma falsificada, la grabación de tu confesión, Andrés, y los correos que demuestran su complicidad. Veremos qué opina la Junta de Propietarios y el Ayuntamiento sobre sus pequeños acuerdos. Esta era la tercera consecuencia, el impacto reputacional, la bomba que destruiría su credibilidad y su estatus social. Andrés se quedó paralizado, comprendiendo por fin la magnitud de su error. No solo había perdido la casa y el dinero, había perdido su nombre. Y eso, yo lo sabía, era lo único que realmente le importaba. El sábado por la noche llegó con una brisa marina que parecía susurrar secretos y promesas de tormenta. La casa de la playa, mi casa, estaba iluminada suavemente, creando un oasis de calma, aparente en medio de la oscuridad del océano. Había preparado el porche con un esmero casi quirúrgico, con velas que parpadeaban como corazones nerviosos y una botella de buen vino enfriándose en una cubitera de plata. Quería que el escenario fuera perfecto, un lugar hermoso y sereno para el drama devastador que estaba a punto de desarrollarse. Andrés, Natalia y los padres de esta llegaron puntualmente a las 8, como si la puntualidad pudiera enmascarar su codicia. Traían consigo un aire de victoria mal disimulada, creyendo que venían a presenciar mi capitulación final. Natalia incluso me trajo un ramo de lirios, un gesto tan falso que casi me hizo reír. Los lirios son para los funerales, pensé. Qué apropiado. Los recibí con una sonrisa serena, la máscara de la abuela dócil que ellos tanto despreciaban. Les ofrecí vino y aperitivos, moviéndome con una calma que parecía desconcertarlos. Los padres de Natalia, un par de jubilados con miradas codiciosas que recorrían cada rincón de mi propiedad, me colmaron de cumplidos vacíos sobre la decoración. «¡Qué buen gusto tienes, Patricia!», dijo la madre de Natalia, mientras sus ojos calculaban el valor del sofá de diseño. Andrés y Natalia intercambiaban miradas de suficiencia, convencidos de que su plan había funcionado a la perfección. Mi amiga Marta, sentada discretamente en una silla de mimbre, observaba todo con la atención de un halcón. Su presencia silenciosa era mi ancla y mi testigo. Dejé que se acomodaran, que se sintieran dueños del lugar, que bajaran la guardia. La arrogancia es un veneno que uno mismo bebe.
y ellos estaban bebiendo a grandes tragos. Después de unos 20 minutos de charla insustancial, Andrés, incapaz de contener su impaciencia, carraspeó y puso su copa sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio. «Bueno, mamá, qué bueno que ya entendiste. Agradecemos que hayas entrado en razón. ¿Dónde firmamos para cerrar todo y poder celebrar como se debe?» Sus palabras flotaron en el aire, salado, cargadas de una condescendencia que hizo que se me helara la sangre en las venas. Natalia asintió, sacando de su bolso de marca una carpeta de cuero. No era la carpeta azul de la asamblea, sino una nueva, más elegante, sin duda preparada por un abogado de su calaña. La colocó sobre la mesa de centro, justo al lado de la botella de vino. Era el momento. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final, y ellos ni siquiera sabían que eran los protagonistas de una tragedia. Me levanté lentamente, alisando mi vestido. Todos los ojos se posaron en mí. Me dirigí a una pequeña mesa auxiliar junto a la estantería y recogí mi propia carpeta, la carpeta roja. La coloqué sobre la mesa, junto a la suya. El contraste entre el rojo vibrante de mi furia controlada y el negro sobrio de su engaño era un presagio visual de lo que estaba por venir. «Claro, hijo, hablemos de firmas», dije, mi voz tan tranquila como la superficie del mar antes de un tsunami. Abrí mi carpeta y saqué el primer documento. No era lo que esperaban. Era una copia nítida y a color de la escritura original de la propiedad. La deslicé sobre la mesa hasta que quedó frente a él. «Esta es la única firma que importa aquí, Andrés. La mía, la que te dio un techo y un futuro». La confusión se instaló en el rostro de mi hijo. Natalia frunció el ceño, su sonrisa de influencer comenzando a desvanecerse. Antes de que pudieran articular una palabra, saqué mi tablet. Con un solo toque, el altavoz del dispositivo cobró vida, llenando el silencio del porche con el sonido de la grabación de nuestra última llamada telefónica. La voz de Andrés, condescendente y manipuladora, resonó en la noche. «Mamá, el comodato es solo un papel para el condominio. Tú sabes que la casa ya no la usas. Es lo mejor para todos». La cara de Andrés se descompuso, pasando del blanco al rojo en cuestión de segundos. Los padres de Natalia se miraron, incómodos, comenzando a entender que no estaban en una celebración, sino en una ejecución. Marta, desde su rincón, me dedicó una casi imperceptible inclinación de cabeza. «Y ya que hablamos de lo mejor para todos», continué, mi voz cortando el aire como un bisturí, «hablemos de finanzas». Deslicé sobre la mesa los extractos bancarios, con las transferencias a la cuenta de Natalia resaltadas en un amarillo fluorescente, que parecía gritar «ladrón». «¿Me pueden explicar qué gastos administrativos costaron exactamente $8.350 de mi pensión en 1900? ¿Los últimos 18 meses?» Natalia palideció, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Su padre la miró con una expresión de puro shock y decepción. La fachada de la familia perfecta se estaba desmoronando en tiempo real, pieza por pieza, bajo las luces de mi porche. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Podía oír el sonido de las olas rompiendo en la orilla, como un aplauso lento y ominoso. Justo en ese momento, como si hubiera sido ensayado. Y lo fue. Sonó el timbre. El sonido agudo cortó la tensión como un cuchillo. Marta se levantó con una calma deliberada y fue a abrir la puerta. No era un invitado tardío. Eran dos hombres de aspecto serio y profesional. Un cerrajero con su maletín de herramientas y un agente de seguridad privada, alto e imponente. Se quedaron en el umbral, esperando instrucciones. Saqué mi teléfono, marqué un número y lo puse en altavoz. La voz clara y grave del doctor Daniel Morales llenó el porche. «Buenas noches a todos. Soy el abogado de la señora Patricia Molina. Les informo que están en una propiedad privada sin el consentimiento de la dueña». Andrés se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra las baldosas. «¿Qué significa esto, mamá?» «Significa que el juego se acabó, Andrés», respondí, mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear. La voz del doctor Morales continuó desde el teléfono, implacable y precisa. «Andrés, a partir de este momento,
Cualquier intento de acceder a las cuentas bancarias de tu madre, que ya han sido bloqueadas para ti, será reportado como fraude y enfrentará consecuencias penales inmediatas. Esta fue la primera consecuencia, el corte financiero total y absoluto. Pude ver el pánico puro en sus ojos, la comprensión de que su fuente de ingresos fácil y secreta se había secado para siempre. Natalia dejó escapar un pequeño sollozo, el sonido de su mundo de apariencias implosionando. La primera columna que sostenía su vida de mentiras acababa de ser demolida. Luego me levanté yo, sintiendo que cada centímetro de mi cuerpo recuperaba el poder que me habían intentado arrebatar. Tienen exactamente 10 minutos para retirar sus efectos personales de mi casa, anuncié, mi voz resonando con una autoridad que no había usado en años. Las cerraduras se cambiarán esta noche. Esta casa es mía. El cerrajero, a una señal mía, entró y comenzó a trabajar en la puerta principal. El sonido metálico de sus herramientas era la banda sonora de su desalojo. Esta era la segunda consecuencia, la recuperación patrimonial, inmediata y sin apelación. Los padres de Natalia se levantaron, avergonzados, y comenzaron a recoger sus cosas, sin atreverse a mirarme. La humillación era total, pública y ejecutada con una precisión implacable. Finalmente, mientras recogían sus pertenencias con una prisa torpe y humillante, asesté el golpe final. Y para que quede claro, dije, asegurándome de que todos me escucharan, Sergio Barrenechea, el gestor del condominio, junto con la señora Verónica Ríos del municipio, recibirán mañana a primera hora una copia certificada del documento con la firma falsificada, la grabación de tu confesión, Andrés, y los correos que demuestran su complicidad. Veremos qué opina la Junta de Propietarios y el Ayuntamiento sobre sus pequeños acuerdos. Esta era la tercera consecuencia, el impacto reputacional, la bomba que destruiría su credibilidad y su estatus social. Andrés se quedó paralizado, comprendiendo por fin la magnitud de su error. No solo había perdido la casa y el dinero, había perdido su nombre, y eso yo lo sabía, era lo único que realmente le importaba. Su silencio fue su confesión final. Natalia, entre sollozos, metía apresuradamente algunas de sus cosas en una bolsa, evitando mi mirada. Su padre, un hombre que hacía una hora me sonreía con condescendencia, ahora no se atrevía a levantar la vista del suelo. La vergüenza era una capa espesa y sofocante que había descendido sobre mi porche. El agente de seguridad se mantuvo en la puerta, una presencia silenciosa que garantizaba que no habría más escenas, solo una retirada ordenada. Había transformado mi hogar en un tribunal y había dictado sentencia. No hubo gritos, no hubo melodrama, solo la fría y eficiente ejecución de un plan diseñado para desmantelar su mundo de mentiras, pieza por pieza, prueba por prueba. Marta se acercó y puso una mano sobre mi hombro, un gesto de apoyo silencioso y profundo. Observamos juntas cómo Andrés y Natalia cargaban sus cosas en el maletero de su BMW, el coche que probablemente ya no podrían pagar. Se movían como autómatas, despojados de su arrogancia, reducidos a lo que realmente eran, un par de estafadores de poca monta, atrapados en su propia red de codicia. La brisa marina ahora parecía limpiar el aire, llevándose consigo el hedor de su traición. Cada objeto que sacaban de mi casa era un pedazo de mi vida que yo estaba recuperando, un espacio que volvía a ser mío, incontaminado por su presencia. El sonido del motor del coche al arrancar fue el punto final de la conversación. Se fueron sin decir una palabra más, sin una disculpa, sin una última mirada. Solo el chirrido de los neumáticos sobre la grava. Una huida cobarde hacia un futuro incierto que ellos mismos habían construido. Los padres de Natalia se fueron en su propio coche, en un silencio sepulcral que presagiaba una crisis familiar de proporciones épicas. Me quedé de pie en mi porche, con el sonido de las olas como única compañía, sintiendo cómo el peso de meses de angustia y humillación se levantaba de mis hombros. No sentía alegría, no sentía euforia, sentía paz, la paz de la justicia. El cerrajero terminó su trabajo. Me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes y pesadas en mi mano. «Listo, señora.
Nadie que usted no quiera volverá hasta a entrar aquí. Asentí agradecida. El simple acto de cerrar la puerta recién asegurada fue un ritual, un acto simbólico que cerraba no solo un acceso físico, sino un capítulo doloroso de mi vida. Marta y yo nos quedamos en el porche, sirviéndonos una copa de vino. Esta vez, un vino de verdadera celebración. Miramos las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo oscuro, un lienzo limpio y lleno de posibilidades. La noche que ellos planearon para mi destierro se había convertido en la noche de mi liberación. «Lo hiciste, Patricia. Lo hiciste», susurró Marta, levantando su copa. «Les diste exactamente lo que merecían». Yo levanté la mía, el cristal tintineando suavemente contra el suyo. No respondí de inmediato. Mi mirada estaba perdida en el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo. Había recuperado mi casa, mi dinero y mi nombre. Pero lo más importante que había recuperado esa noche era a mí misma, la mujer fuerte y competente que siempre había sido, la que había estado oculta bajo capas de culpa materna y miedo a la soledad. Ella había vuelto, y esta vez no permitiría que nadie, ni siquiera su propio hijo, volviera a silenciarla. Venganza, me di cuenta, no es un plato que se sirve frío. Es una cirugía, precisa, dolorosa, necesaria para extirpar el tumor de la injusticia y permitir que el cuerpo sano pueda empezar a sanar. Y yo, la enfermera jefa, había realizado la operación más importante de mi vida. El pronóstico era excelente. Para mí, al menos. Para ellos, las consecuencias apenas comenzaban a manifestarse. Y esa, quizás, era la parte más justa de todas. La factura de sus actos les llegaría a plazos, durante mucho tiempo. Un mes después de la tormenta, el silencio en mi casa de playa ya no era un vacío, sino un lienzo en blanco. El sonido de las olas, que antes me parecía melancólico, se había convertido en la banda sonora de mi renacimiento. Marta y yo habíamos pasado la primera semana limpiando, no solo la suciedad física, sino la energía estancada de la traición. Purgamos cada rincón, movimos muebles, abrimos ventanas que llevaban demasiado tiempo cerradas, cada objeto que tocaba, cada libro que reacomodaba en la estantería. Era un acto de reapropiación. No me sentía eufórica, sino profundamente tranquila, como la calma que sigue a una fiebre alta. La casa volvía a respirar al unísono conmigo, y por primera vez en años, yo también sentía que podía respirar hondo, llenando mis pulmones con el aire salado de mi propia libertad. Mi rutina se transformó por completo. Despertaba con la luz del sol filtrándose por las cortinas, no con la alarma que me recordaba mis obligaciones. Mis mañanas comenzaban con un largo paseo por la orilla, sintiendo la arena fría bajo mis pies descalzos y observando a los pelícanos zambullirse en busca de su desayuno. Había retomado viejos placeres que la vida familiar me había hecho olvidar. La jardinería, la lectura de novelas sin apuro, la simple contemplación del horizonte. El café en mi porche, con el único sonido de las olas y las gaviotas, se convirtió en mi ritual sagrado. Era un lujo que no costaba dinero, pero que valía más que cualquier activo financiero. El lujo de ser la única dueña de mi tiempo, de mis pensamientos y de mi espacio. El primer intento de contacto de Andrés llegó un martes por la mañana. Mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina, mostrando su nombre en la pantalla. Un viejo reflejo, un eco de culpa materna, me hizo dudar por un instante. Pero la mujer que dudaba ya no existía. Dejé que la llamada se perdiera, que su voz quedara atrapada en el buzón de voz, un lugar al que no tenía intención de ir. Sabía que no llamaba para disculparse, sino para intentar recuperar el control. Su mensaje, que escuché días después por pura curiosidad clínica, era un torbellino de acusaciones y autocompasión, sin un atisbo de arrepentimiento. Borré el mensaje. Era ruido, y yo había elegido vivir en el silencio sanador del mar. Poco después, llegó el mensaje de texto, una táctica más directa, más difícil de ignorar. «Mamá, tenemos que hablar. Esto es un error. Estás destruyendo a la familia por una casa». Leí sus palabras varias veces, no con dolor, sino con una claridad analítica. No era un error, era una consecuencia, y la familia no la estaba destruyendo yo.
Ellos la habían dinamitado con su propia codicia. La casa no era el problema, era el símbolo de mi vida, de mi trabajo, de mi identidad. Su mensaje demostraba que aún no había entendido nada. Creía que podía apelar a mi antiguo rol de pacificadora, de la mujer que cedía para mantener una armonía falsa. Pero ese papel ya no estaba en mi repertorio. Me tomé mi tiempo para responder. Fui a la cocina, me preparé una taza de té y me senté en mi porche, mirando el vaivén de las olas. Quería que mi respuesta fuera tan inamovible como el océano. Cada palabra debía ser una piedra, construyendo un muro de límites que él no pudiera volver a cruzar. Mis dedos se movieron con una precisión deliberada sobre la pantalla. No había ira en mi mensaje, solo la fría y serena finalidad de una decisión irrevocable. Era la comunicación más honesta que habíamos tenido en años. Nuestra comunicación será a través de abogados hasta que demuestres un cambio real. La casa y mis finanzas no están en discusión, son mías. Pulsé enviar y sentí cómo el último hilo que me ataba a mi vieja vida se rompía para siempre. Las ondas expansivas de aquella noche en el porche no tardaron en llegar a la orilla de la comunidad. Sergio Barrenechea fue forzado a renunciar a su cargo de gestor en una asamblea extraordinaria convocada por varios propietarios a quienes hice llegar anónimamente una copia de los correos. Verónica Ríos, la representante municipal, enfrentaba una investigación interna por tráfico de influencias, y Natalia, la influencer de la vida perfecta, había puesto sus redes sociales en modo privado después de que una ola de comentarios negativos, alimentados por rumores que se esparcieron como la pólvora, hiciera insostenible su fachada. Su mundo de apariencias, construido sobre cimientos de mentiras, se había derrumbado. La justicia, a veces, tiene una simetría poética. Mi propia reputación, que ellos habían intentado destruir pintándome como una anciana senil, se restauró con una fuerza inesperada. Los mismos vecinos que me miraban con lástima, ahora me saludaban con un respeto que nunca antes me habían mostrado. «Buenos días, Patricia. Qué bien se la ve», me dijo una vecina en el jardín, y en sus ojos no había compasión, sino admiración. Me había convertido, sin buscarlo, en un símbolo de resistencia silenciosa. Descubrí que la dignidad no se recupera pidiendo perdón por ser una víctima, sino demostrando con hechos que nunca dejaste de ser la protagonista de tu propia historia. Mi silencio ya no era interpretado como debilidad, sino como la calma de quien tiene el control. La relación más importante que rescaté de los escombros fue la que tenía con mi nieto, Leo. Me visitaba los fines de semana. Nuestra conexión, antes mediada por la tensión de sus padres, ahora florecía en el ambiente tranquilo de la casa de playa. Una tarde, me confesó con lágrimas en los ojos la profunda vergüenza que sentía. Lo abracé y le aseguré que la culpa no era suya, que el amor a veces nos obliga a ser testigos de cosas que no podemos cambiar, pero que su honestidad y su valentía al ayudarme eran el testimonio de su verdadero carácter. Él era la prueba de que algo bueno había salido de todo aquello, una rama verde y fuerte que crecía en un árbol familiar que yo creía podrido de raíz. Una de esas noches, instalamos en el porche el pequeño telescopio que siempre había querido tener. Era un viejo sueño pospuesto, uno de tantos. Juntos, aprendimos a enfocar las lentes, a buscar constelaciones, a maravillarnos con la inmensidad del universo. Mientras le mostraba cómo encontrar Saturno, con sus anillos casi irreales flotando en la oscuridad, sentí una felicidad pura y sencilla. Estaba construyendo un nuevo legado con él, uno basado no en sacrificios materiales, sino en momentos compartidos, en la curiosidad y el asombro. Le Four estaba enseñando que el universo es vasto y que nuestros problemas, aunque parezcan enormes, son solo un pequeño punto en el mapa del cosmos, y que siempre, siempre, se puede encontrar la luz en la oscuridad. Mirando las estrellas, reflexioné sobre mi concepto de la maternidad. Durante décadas, creí que mi deber era ser un colchón para las caídas de mi hijo, un escudo que lo protegiera de las asperezas del mundo, una fuente inagotable de recursos y perdón. Me equivoqué. Al protegerlo de toda consecuencia, lo había dejado emocionalmente indefenso.
incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Mi amor incondicional se había convertido en una licencia para su egoísmo. La lección más dura que aprendí fue que el amor verdadero no siempre es suave. A veces, el amor verdadero es un no rotundo, una puerta cerrada, una línea dibujada en la arena que dice «hasta aquí». Más allá de este punto, estás solo con tus decisiones. Contemplé mis manos a la luz de la luna. Eran las mismas manos que habían cambiado los pañales de un bebé, que habían sostenido un termómetro con precisión, que habían instalado baldosas en el suelo de una cocina, que habían firmado un aval que casi me cuesta mi futuro. Pero ahora también eran las manos que habían reunido pruebas, que habían marcado un número de teléfono para pedir ayuda, que habían escrito un mensaje de texto que reclamaba mi soberanía. Ya no eran solo las manos de una madre o de una enfermera. Eran las manos de una mujer que había aprendido a luchar, no con gritos ni con violencia, sino con la inteligencia, la paciencia y la fuerza implacable de la verdad. Durante años creí que mi deber como madre era ceder, disolverme para que otros pudieran ser. Descubrí, en el ocaso de mi vida, que mi verdadero deber era enseñarle a mi hijo el significado de una consecuencia. Fue la lección más dolorosa y necesaria que jamás impartí. Comprendí una verdad fundamental que había ignorado por demasiado tiempo. Una verdad tan clara y brillante como las estrellas que ahora observaba con mi nieto. Aprendí que la paz no se compra regalando tu lugar en el mundo. Se construye, con valor y con límites, defendiéndolo cada día como el territorio sagrado que es.